Hoy te enseño cómo leer las cartas del tarot por medio de una inteligencia artificial y en este caso vamos a utilizar ChatGPT para todos los ejemplos que voy a dar. Soy Karen, ingeniera del tarot, soy ingeniera de sistemas por profesión, tengo ya casi 20 años como ingeniera de sistemas, pero también soy tarotista hace muchos años, ¿no? Yo desde el colegio empecé a leer cartas. Te voy a contar un poco desde mi punto de vista, desde alguien que vive, ¿no?, en este mundo tecnológico todos los días, cómo puedes utilizar una herramienta como la inteligencia artificial para tu camino de autoconocimiento, ¿no? El tema de las cartas del tarot yo lo veo mucho como un camino personal de autoconocimiento. Puede ser predictivo, sí, dependiendo de la habilidad de la persona que lo lea, pero el futuro no está sentado en piedra, ¿no? Entonces siempre es bueno ver qué opciones tienes para elegir y luego elegir el camino que más te convenga, ¿no? Tú tienes tu propia agencia, tú puedes definir qué quieres hacer, ¿no?, con tu vida, y yo estoy aquí un poco para ayudarte a ver qué tipo de herramientas hay a nivel de tecnología que te puedan acompañar en ese proceso de descubrimiento. Unas cuantas advertencias, por supuesto, ¿no? La inteligencia artificial no va a reemplazar jamás a una persona que tiene una intuición desarrollada, con grandes habilidades de canalización, ¿no? Que puede ver cosas que quizás no están dichas en las cartas por el sistema mismo del tarot, sino tiene otras vías y otros canales. Entonces, ChatGPT, por supuesto, no tiene intuición. La habilidad que tú vas a obtener de acá, o la información que tú puedes obtener de estas lecturas, va a equivaler más o menos a alguien que recién está aprendiendo a leer el tarot. Alguien que ya sabe las interpretaciones de las cartas por el mismo sistema y que puede interpretar la posición más el significado, más no una canalización o una información que puede llegar, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo a veces estoy leyendo, viene una película a mi mente, ¿no? Viene toda una escena que yo a veces tengo que interpretar porque vienen niveles de símbolos y tú tienes que decir, ok, ¿qué significa esto?, ¿no? Puede que la carta haya sido simplemente el catalizador, el trigger para iniciar toda esa película, pero no está, pues obviamente, esa película escrita en las cartas. Muchas veces me ha pasado, ¿no?, que viene y de frente me muestran una escena o escucho palabras y yo simplemente tengo que fluir con eso e incorporar a la lectura que yo le estoy dando a la persona. Pero esa habilidad obviamente ChatGPT no la tiene. Entonces, si tú estás buscando una conexión real, un tema emocional, ¿no?, profundo, ¿no?, alguien que te contenga, que pueda hacer empatía contigo, que te pueda entender o que te pueda dar consejos desde su punto de vista, hasta de su propia vivencia, ChatGPT no puede hacer eso. Para que no te decepciones o para que no tengas expectativas que no son reales. Cuando sí puedes utilizar ChatGPT, por ejemplo, cuando estás aprendiendo tarot y te cuesta saber o interpretar una carta en una posición. ¿Qué podría significar esta carta en esta posición bajo esta pregunta? Entonces, ChatGPT sí te puede dar un ejemplo de cómo interpretar eso. Y de hecho, yo creo que lo hace súper bien, ¿no? Como herramienta de acompañamiento de aprendizaje, yo creo que es muy interesante porque tiene sentido, va a tener sentido, o sea, bajo la pregunta va a tener sentido, pero solamente va a quedar a ese nivel superficial, pero tú luego puedes agarrar ese sentido y ya aplicarle un poco de intuición y aplicarle un poco de tus propias canalizaciones o hacer una meditación al respecto de esa interpretación y ampliarla para ti, ¿no? Entonces yo creo que es bueno para cuando recién estás aprendiendo tarot y como que recién estás aprendiendo el sistema, ¿no? ¿Qué significa esta carta?, ¿no? ¿Qué significa cuando está invertida?, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo estas tres cartas en estas posiciones?, ¿no? Entonces puede ayudarte a darte una idea de qué puede ser. ¿Qué otra razón para utilizarlo? Cuando estás muy involucrado emocionalmente con la pregunta. Por ejemplo, yo he hecho preguntas, todas las que leemos, sabemos que a veces leerlas para nosotras mismas es difícil porque tiendes a proyectar lo que tú quieres ver. Entonces, si yo quiero mucho que salga este resultado, me va a costar ser imparcial, me va a costar tratar de no proyectar o no ver cómo encajo esto que quiero en el significado de las cartas. Porque al final yo voy a ver lo que quiera ver.
Y por eso a veces vamos a una tercera persona que te lea, a pesar de que tú ya sabes leer, porque quieres precisamente esa separación, ese distanciamiento de la lectura de alguien que puede no saber de qué se trata. Entonces, ChatGPT te puede ayudar un poco con eso para ver cómo va la dirección. Si es que yo lo he utilizado personalmente cuando leo para mí, en mis meditaciones diarias, y hago un check-in, ¿no? De qué quieren mis guías decirme, o cuál es el mensaje, ¿no? De mis guías. Y siento que, ok, estoy proyectando, no estoy proyectando lo que quiero, y a veces lo he consultado con ChatGPT. Sirve como muy buena canalización, o sea, como muy buena validación de lo que tú estás leyendo. Entonces también va con el tema un poco de la validación de tus guías. Yo creo que a veces me da que estoy bloqueada con un tema y por más que quiera leerlo, no lo puedo leer, no, porque estoy tan cargada con el tema que puedo saber el significado individual de las cartas, pero simplemente no lo puedo enlazar. Entonces, yo siento a veces que ChatGPT me ayuda mucho porque me valida lo que mis guías ya me están diciendo. Me están diciendo fuera de las cartas, me están mostrando una lección, o me están aconsejando algo, y yo, como soy terca y obstinada, a veces quiero buscar el mismo mensaje por otras vías, y utilizan a veces este canal, el mensaje de la inteligencia artificial, para reforzar lo que ya me estaban diciendo previamente en otro canal. Entonces, como que yo ya tengo un match y tengo más de una señal de que lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda muchísimo para eso. Y también, bueno, no sé si quieres hacer una reflexión rápida, si es que tú no sabes leer cartas, pero quieres una consulta rápida simplemente para tener una idea de qué podría ser tu pregunta, o sea, para responder rápidamente tu pregunta, te podría ayudar, ¿no? Siempre y cuando tienes en cuenta eso. Entonces, ¿cuándo y por qué ChatGPT falla? Y para esto tenemos que tener en cuenta cómo se ha construido la inteligencia artificial o el ChatGPT, ¿no? ChatGPT es un LLM, o sea, un Large Language Model. Es un modelo que básicamente lo que hace, ha sido entrenado con un montón de información y de datos, y ha aprendido a medir la probabilidad de la siguiente palabra que haya. Entonces es un modelo de lenguaje, y lo que sucede es que es muy bueno para completar frases, es muy bueno para emular que sabe muy bien sobre un tema, ¿ya? Entonces por eso hablan a veces mucho de las alucinaciones, ¿no? Que se inventa cosas. Si no lo sabe, si no tiene la información para responder esa pregunta, va a simular saber la respuesta. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Obviamente es un robot, no tiene intuición, no hay emoción, no hay conciencia, no hay empatía real. Y dentro del proceso de la lectura de cartas, obviamente hay varios elementos en donde ChatGPT puede fallar. Primero está el mazo. Tú tienes que decirle a la inteligencia artificial qué mazo vas a utilizar. En este caso vamos a usar el tarot. Y el tarot como sistema ya está definido. Son 78 cartas, 22 arcanos mayores, el resto de arcanos menores, y cada uno tiene un significado ya establecido, tanto en posición derecha como invertida. No es otro oráculo, hay un montón de otros oráculos. Tú, cuando le pides a la inteligencia artificial, a ChatGPT, que te lea las cartas, tienes que decirle el tarot. Y vamos a definir qué cartas, porque me ha pasado que cuando tú no eres muy específico, te lee, por ejemplo, solo con los arcanos mayores y solo en posiciones derechas. Deja un montón de otra información fuera. Entonces vamos a tener que definir muy bien qué mazo vamos a utilizar. Me ha pasado también que se he inventado cartas. Me acuerdo que una vez me salió la carta de la sombra y la carta de la mariposa, y yo decía, ¿y qué cosa es esto? Esas no son cartas del tarot, ¿no? Entonces tienes que tener mucho en cuenta eso. La segunda parte es la barajada, ¿no? Es el azar. En ChatGPT no hay azar, no hay random. No existe realmente o sea, simula el random, pero esta simulada de random está hecho por este algoritmo que yo ya te expliqué, que mide la probabilidad de qué palabra es la que le sigue, ¿no? Entonces puede que no sea real. Como te dije, no me ha pasado que cuando yo a veces le pido, me muestra solo cartas en posición derecha. ¿Por qué?
la barajada no considera la posición invertida. Y la tercera parte que hay que definir bien es la tirada, ¿no? ¿Cuántas cartas va a sacar? ¿En qué posición tiene qué interpretación? Entonces es muy importante saber configurar esto. Entonces nuestro prompt va a tener esos 3 aspectos del proceso de, obviamente, de hacer una tirada de lectura de cartas que tenemos que definir. La cuarta es la interpretación, pero yo creo que ChatGPT y en general las IAs hacen un buen trabajo de interpretación con la información que ellos manejan. Como dije, no hay intuición, pero lo hacen muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando definamos el prompt de lectura de cartas? Tenemos que definir muy bien el mazo, ¿no? ¿Qué cartas vamos a utilizar? En este caso vamos a decir que es tarot. Yo personalmente sugiero que tú tengas tu propio mazo y simplemente le digas a ChatGPT: estas son las cartas que me han salido en esta posición. ¿Por qué? Porque no hay nada más gratificante, creo yo, que barajar y tú misma y sentir, ¿no? Tu mazo, aparte tu mazo trae tu propia energía. Es toda una experiencia sensorial, ¿no? El barajar y sacar las cartas a la mesa. Que yo siento que es muy satisfactorio, ¿no? Y no lo vas a... no vas a tener esa misma experiencia definitivamente. Y aparte te ahorras todo este problema que ya te expliqué con las cartas que voy a utilizar y el tema de la barajada, que la barajada es la parte que yo creo que más falla. Si tú tuvieras la manera, ¿no? Si tú te compras tu mazo, ¿no? O tienes tu mazo, genial. Puedes utilizarlo y podrías usarlo. La segunda parte es la barajada. Vamos a mencionar que incluya posiciones invertidas para que tengas esa capacidad. Y la otra opción, podrías definir un algoritmo para barajar, ¿no? Yo he creado un chatbot de inteligencia artificial que te lee las cartas, y una de las cosas que he tenido que hacer definitivamente es generar un algoritmo para barajar. Si te interesa saber un poco más de este proyecto, te dejo el link en la descripción para que lo puedas probar. Esa es la manera en que podrías solucionar, ¿no? Hacer un algoritmo que baraje y simplemente saque las cartas. Y en este caso, si no sabes programar, tranquilamente puedes agarrar y tener tu propio deck o tu propio mazo, ¿no? Y la tercera cosa que vamos a estructurar en nuestro prompt es cuántas cartas vamos a sacar y cuál es la tirada. La más fácil es la de 3 cartas y tú puedes poner los significados que tú quieras, ¿no? El pasado, presente, futuro, o lo que yo ahorita estoy haciendo, que es mucho a lo de Scrum Master en tecnología, que es que salió bien, que salió mal y que se puede mejorar, que son las preguntas de las retrospectivas, pero en fin, tú puedes, ¿no? Decir, ok, voy a sacar 3 cartas. La primera posición va a significar esto, la segunda posición esto y la tercera aquello, y pedirle que te interprete bajo esa estructura que tú le vas a dar. Yo te voy a dejar unos ejemplos de cuáles puedes utilizar. Entonces, esta va a ser un poco nuestra estructura del prompt. Te voy a mostrar cómo se ve ahora. Vamos a empezar definiendo el rol. Asumiendo el rol de una terapista profesional, vamos a definir la tarea. La primera parte, como dijimos, vamos a definir el rol. En este caso, el rol de una tarotista profesional. Tú puedes definirle un tono de comunicación. O puedes definir una personalidad, ¿no? Podría. De hecho, en algún momento dije, voy a definir una personalidad así que te responde así como si fuera Voldemort, ¿no? O un personaje y mira que te responde, ¿no? Luego vamos a definir la tarea. La tarea en este caso es responder la pregunta y luego vamos a poner cuál es la pregunta. Luego ponemos los requerimientos, ¿no? O sea, qué cosa tiene que tener en cuenta, las direcciones, como tú quieras llamarlo, ¿no? Vamos a decirle que va a utilizar las 78 cartas del tarot, tanto en posición derecha como invertida. Las cartas no se pueden repetir en la tirada. No se puede inventar cartas, que me ha hecho. Y va a sacar 3 cartas al azar porque en nuestro ejemplo ahorita, nuestra tirada tiene 3 cartas y 3 posiciones. Y las interpretarás de acuerdo a sus posiciones y vamos a definir las posiciones de la tirada. Tú acá puedes cambiarle la pregunta, claro, y puedes cambiar la tirada. Puedes, ¿no? Si quieres hacer la crucelta, puedes hacer otro tipo de tiradas que se interpreten bajo otras posiciones, también puedes hacerlo, ¿no? Yo acá estoy poniendo, por ejemplo.
Te voy a dejar la lista de prompts en la descripción de este video para que tú puedas descargarlo y puedas utilizar. Y luego vamos a definir un poco el formato de respuesta que queremos de la inteligencia artificial. En este caso queremos que nos repita la pregunta y que nos diga qué cartas salieron en qué posiciones y luego la interpretación de esa carta en esa posición y luego la interpretación conjunta de todas las cartas. Vamos a probar esto. Y esta es lo que me sale. Lo que tú podrías hacer es definirle, ya darle las cartas que te salieron, en lugar de pedirle que te haga la tirada de cartas. Si es que tú ya tienes unas cartas, tienes tu tarot, puedes pedirle que te haga la lectura de cartas. Y vamos a decir, estas son las cartas que vas a interpretar. Entonces vamos a hacer la pregunta de qué más podría incluir en este curso que estoy armando para ustedes. A ver, la primera carta es el Sol invertido. La segunda capa es el As de Copas. Y la tercera carta es el 7 de Oros invertido. Y entonces vamos a definir dentro de la respuesta que también nos incluya tips accionables. Y vamos a ver qué nos dice. Y como siempre mis guías me dan un bitch slap, ¿no? Una de las cosas que están diciendo que estoy haciendo mal y que debería mejorar es que estoy haciendo un contenido demasiado intuitivo sin seguir realmente una estructura. Que es cierto, no estoy haciendo ningún script, he hecho solo las diapositivas y estoy hablando a medida que voy desarrollando el curso, lo cual me están diciendo que no debería ser, que debería estar definitivamente muchísimo más estructurado, que es tener un script al respecto, lo cual es válido. Y lo que dicen que debería mejorar precisamente es la organización del contenido, el ritmo, ¿no? Y tener más ejemplos prácticos. Es verdad, es cierto. Ok, entonces, como ya han podido ver, ChatGPT puede ser un canal muy interesante de exploración de cosas que tú ya sabes en realidad, pero que te las pueden reflejar como medida de autoconocimiento, autoaprendizaje y seguir estudiando y creciendo. Espero que esto les haya gustado. Voy a trabajar más ejemplos y les voy a dejar en la descripción un material de unos recursos que ustedes podrían descargar para probar diferentes tiradas, quizás por diferentes temas, y espero que esto les haya gustado. Podemos hacer más experimentos. Déjame saber en los comentarios cómo te funcionó este prompt o qué otros has creado que podrían compartirse. Si te sorprendió con sus aciertos o nada que ver. También si tienes alguna pregunta. Y no olvides de suscribirte a mi canal. Gracias.